Hoy voy a hablar, como acaban ustedes de oír, en esta segunda serie de visiones españolas sobre España en relación con la empresa de Occidente. Hay un pasaje, un breve pasaje de unas líneas en los Hechos de los Apóstoles, donde yo he creído encontrar lo que podríamos llamar la partida de nacimiento de Occidente. Es aquel momento en el cual los romanos van a azotar a Pablo de Tarso, conocido después como San Pablo. Y este dice que no puede ser, que a él no lo pueden azotar, porque es ciudadano romano. El que va a azotarlo recurre al centurión, que va a enterarse y le pregunta si es ciudadano romano. Dice, lo soy. Dice, a mí me costó mucho dinero, dice el centurión, dice, yo lo soy desde el nacimiento. Pablo de Tarso era un judío fariseo, discípulo del gran maestro Gamaliel, perseguidor de cristianos, converso en el camino de Damasco, convertido en un apóstol, añadido al colegio de los apóstoles después de la muerte de Jesús. Era un hombre inmerso en la lengua griega, en el pensamiento griego, conocedor de la filosofía griega, que habla en el Areópago a los atenienses curiosos y les recuerda su búsqueda de Dios, encontró una lápida que ponía agnostóceo al Dios desconocido, del cual dice voy a hablar, y además es ciudadano romano, es un judío helenizado, penetrado del pensamiento griego y además pertenece al Imperio Romano, es civis romanus. Esto es Occidente, ahí empieza Occidente. Es curioso cómo no se ve en general que en ese pequeño texto, pocas líneas de los Hechos de los Apóstoles, está justamente el nacimiento de las tres raíces de Occidente: la judía, la helénica, la romana. Pues bien, la realización de Occidente tuvo que esperar 15 siglos. Empezó mucho más tarde. Y del siguiente modo, según lo veo yo. Ustedes saben que España, la Hispania romana, con una población múltiple, romanizada, con una lengua, el latín, con un derecho romano, con una religión municipal, con la religión cristiana llevada también por los romanos, recibe una invasión germánica, la de los visigodos, y llega a ser una gran unidad histórica y social. La monarquía visigoda era el país más grande en aquel tiempo con el Imperio Bizantino. Cosa curiosa, como saben ustedes, los países de Europa en general han tomado sus nombres de los invasores. Por ejemplo, Francia. Francia es tierra de francos. Frankreich se llama en alemán. Inglaterra es el país de los anglos. Lombardía es el país de los longobardos. Sí, pero España no se llamó Gotia. Se llamó Hispania, España, como Italia. Conservan su viejo nombre latino. Curiosamente, dominó lo hispano-romano, el sustrato. Como saben ustedes, los dominadores eran arrianos, cristianos, pero de la herejía arriana. El país era católico. Recaredo se convirtió al catolicismo y con él la minoría dominante de visigoda. Es decir, fueron los triunfadores, los habitantes hispano-romanos, no los dominadores. Por cierto, y es un hecho curioso, yo hace poco me enteré, yo no sé casi nada, pero de vez en cuando se entera uno de cosas interesantes. El Papa tardó 3 años en enterarse de la conversión de Recaredo, de que la monarquía visigoda se había hecho católica. 3 años. Ustedes imaginen la diferencia entre aquel tiempo
siglo VI y nuestra época, en que nos enteramos de las cosas cuando están sucediendo y a veces hasta no sucediendo. Pero saben ustedes que en el año 711 hubo una invasión islámica. Digo islámica porque árabe no tanto, eran más bien bereberes. La mayoría de los invasores eran bereberes, cruzaron el estrecho, invadieron España, derrotaron al ejército visigodo y ocuparon la mayor parte de España, del territorio de la península. Esto es lo que se llamó entonces la pérdida de España. Eso fue llorado de esta manera y considerado como tal. Pero resultó que en la franja norte, en las tierras del norte de España, no pusieron su pie o apenas los invasores, y entonces quedaron fracciones septentrionales de la península libres del dominio musulmán. Y entonces se inició la recuperación de la España perdida. Y eso fue lo que se llamó la Reconquista. Esto es algo bastante extraño, muy sorprendente, que racionalmente con la razón abstracta no debió ocurrir. Pero hay otra razón que se ha estudiado y descubierto en España, la razón vital, la razón histórica. Ustedes saben que todo el norte de África, igualmente invadido por los árabes, en parte bereberes, era cristiano, había sido helenizado, romanizado, desde Egipto hasta el Magreb. Lo sigue siendo. Estos países dejaron de ser cristianos. Ustedes piensen, por ejemplo, que San Agustín, obispo de Hipona, es la figura cristiana más importante de su época. Eran países en los cuales habían penetrado el griego y el latín. La cultura griega y la cultura romana siguen siendo países islámicos de lengua y cultura árabe, siguen siendo lo que fueron desde el siglo VII. Y esto hubiera debido ocurrir en España, hubiera sido lo normal que hubiera ocurrido. Pero resulta que los españoles que estaban libres del dominio musulmán lo vieron como un contratiempo pasajero. No aceptaron de modo alguno esto. Quisieron ser cristianos, y esto quería decir entonces europeos, occidentales. Y entonces empezó justamente ese proceso de la Reconquista. ¿La Reconquista de qué? De España, de la España visigoda, de la España unitaria que existía entonces, que no era una nación, todavía no había naciones hasta fines del siglo XV, pero era una unidad política, histórica. Y entonces comienza ese proceso enormemente interesante de convivencia. Toda la Edad Media es un diálogo polémico entre la cristiandad y el Islam. Lo que pasa es que en España era desde cerca, era cuerpo a cuerpo, no a distancia. Y entonces se va haciendo la integración por partes. Se van integrando diferentes porciones, se van creando reinos, condados, principados, que son los resultados de la integración por partes, de la reconquista de España, de la recuperación de la España perdida. Este es el gran proceso. Y esto significa que hay un diálogo a veces amistoso, con admiración casi siempre, a veces violento, bélico, entre cristianos y musulmanes. Y esto hace que los españoles tengan una experiencia que no han tenido otros, la experiencia del otro, del hombre distinto, del hombre étnicamente distinto. Lo étnico es lo de menos siempre, de otra religión, de otra cultura. Y esa experiencia es fundamental, y eso constituye precisamente, unido a la vocación cristiana. Los cristianos españoles se identifican con el cristianismo, consideran que es su condición, es como se llaman, es el nombre que tienen. Y cuando se termina la Reconquista, cuando se produce la gran incorporación definitiva de Castilla y Aragón con los reyes católicos, cuando se resuelven los problemas
gravísimos problemas que tenía Castilla y que tenía Aragón, que no tenían solución. Si hubieran preguntado a un castellano inteligente o a un aragonés inteligente qué solución hay, hubiera dicho no la hay. Y al cabo de pocos años, justamente la nación española constituida, digamos, hace 1474, naturalmente no es una fecha exacta, se había convertido en el país hegemónico de Europa. Porque precisamente fue la solución española a los insolubles problemas castellanos y aragoneses, que no tenían solución particular. Y esto es fundamental. Se constituye, por tanto, la nación española. Cuando se habla de que Castilla castellanizó el resto de España, esto no es exacto. Castilla se hizo España. La transformación empezó por Castilla. Castilla fue la que se transformó, la que se interpretó españolamente, descastillanizándose en cierta medida. No olviden ustedes, por ejemplo, y lo veremos con más detalle, que la empresa de América, que era del Reino de Castilla, el Reino de Aragón tenía el Mediterráneo, se ocupaba del Mediterráneo, de las tierras de las dos Sicilias, de Nápoles y Sicilia, etc. Pero la empresa de América fue del Reino de Castilla. Nunca se habló de Castillo-América o Castellano-América. Se habla de Hispanoamérica. Es decir, fue Castilla como parte de España, como un ingrediente, como un elemento de España. Y esto es lo que es interesante, el hecho de que se crea una nación, la primera nación que ha habido en Europa, en el sentido moderno de la palabra, en una promoción en la cual la acompañan próximamente Portugal, Francia, Inglaterra, es la primera promoción de naciones europeas. Se forma esta nación con un proyecto histórico distinto, unitario, y ocurre lo siguiente. Se une la identificación con el cristianismo que tenía España durante toda la Edad Media y que fue el motor de la Reconquista, con el espíritu de empresa y aventura propio del Renacimiento. Y entonces se produce un hecho extraordinario que hay que entender y que no se suele entender, que es la fabulosa proyección de España al otro lado del Atlántico, hacia América, y por tanto la hispanización de una enorme porción del continente americano. Esto evidentemente hace que España sea una de las naciones. Hay dos tipos de naciones europeas. Hay las naciones intraeuropeas, que son europeas y nada más, que están en sí mismas y en Europa, y las naciones transeuropeas. Las naciones justamente que se proyectan fuera de sí mismas, que están movidas por una curiosidad, por un afán, por un interés hacia hacia otras formas de vida. Son, evidentemente, en primer lugar España, Portugal e Inglaterra. Son tres naciones transeuropeas. Dirán ustedes, ¿y estas naciones serán quizá menos europeas que las otras? No, más. Porque Europa es ella, transeuropea. Europa en su conjunto es transeuropea. Europa ha sido el continente que se ha interesado por los demás, que se ha proyectado hacia lo ajeno, hacia lo distinto. Por consiguiente, la condición transeuropea es precisamente la realización plena de la vocación europea. No olviden ustedes que se ha producido un fenómeno de europeización de inmensas porciones del mundo, de una manera o de otra. Y ha habido un momento en que los países, por ejemplo, los países llegados tarde a la condición nacional, por ejemplo Alemania e Italia, en el siglo XIX sienten la vocación precisamente de proyectarse fuera, y hay un elemento que entonces se plantea en forma colonial. Hay el afán de colonización que tienen Alemania e Italia en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ha llegado a su condición nacional en 1870. Dirán ustedes, esta proyección hacia el occidente, hacia el otro lado del Atlántico, y no solo, no olviden ustedes
la exploración del Pacífico. No olviden ustedes las Filipinas, a finales del reinado de Felipe II, que estamos ahora conmemorando. No olviden ustedes la evangelización de toda América y de las Filipinas, único país cristiano de Asia, el único. Dirán ustedes, ¿y los demás países es que no eran cristianos? Sí, claro que eran cristianos, todos ellos eran cristianos, pero no se identificaban con el cristianismo. No era su proyecto histórico. Eran cristianos, pero eran otras cosas. Eran franceses, alemanes, ingleses, italianos, holandeses, suecos. Y eran cristianos. Los españoles no lo eran así. Los españoles se habían identificado justamente con el cristianismo, y la voluntad de ser cristianos hizo que no aceptaran el dominio musulmán y que hicieran la reconquista. Ahora bien, América, como saben ustedes, ha sido explorada, ha sido poblada, ha sido reconstituida de varias maneras, al norte y al centro y sur. Hay una diferencia muy grande. Yo caí en la cuenta de este concepto hace ya unos cuantos años. Es un concepto botánico, dos conceptos botánicos. En el norte hubo un trasplante. Sociedades europeas predominantemente inglesas, secundariamente holandesas o francesas, se trasplantaron a suelo americano, a territorio americano, y allí fundaron sociedades también europeas, que no tenían de común con América más que el territorio, el suelo. Y esto es el resultado precisamente de la acción predominantemente inglesa, repito, secundariamente francesa en partes de Canadá, holandesa inicialmente y en algunos lugares. En el caso de España, y luego diré una palabra de Portugal, que no es exactamente lo mismo, pero es parecido, se produce un injerto. El injerto consiste, como saben ustedes, en la introducción en una planta de un elemento vivo, una yema, por ejemplo, de otra planta. Y la planta que recibe el injerto sigue siendo lo que era, pero se modifica. Las leyes de Indias llevaron el arte, la arquitectura, las formas sociales, la plaza mayor. La América hispánica está llena de plazas mayores que son iguales que las españolas, solo que en general más grandes y con más árboles. La plaza mayor es el órgano de la convivencia. Es el lugar en que la gente se encuentra, se ve, se mira, se pasea, se envidia. También se envidia. Dan las vueltas. En las ciudades españolas, antes de los coches sobre todo, muchachos y muchachas paseaban por la tarde en la Plaza Mayor, unos en movimiento dextrógiro y otros en movimiento levógiro, con lo cual se veían las caras varias veces por la tarde. De ahí salían los encuentros, salían las parejas de novios, salían los matrimonios. Una vez dije que bajo el ojo del ayuntamiento, el ojo ciclópeo del reloj del ayuntamiento. Esto no existe en América anglosajona. Una muchacha española que fue con nosotros a los Estados Unidos preguntaba, ¿y dónde está la Plaza Mayor? Ah, aquí no hay Plaza Mayor, hay Main Street, calle Mayor, que es otra cosa. ¿Y aquí dónde se pasea? Es que no se pasea. Tuvo dos decepciones. No encontró ni la Plaza Mayor ni lugar de paseo. Hay otras cosas muy buenas, muy importantes, pero no esas. Es decir, todo esto lo llevó España a América. La llenó de iglesias, de catedrales, de palacios, de todo género de edificios, de acueductos, de puentes. Es absolutamente increíble. Ha habido dos países constructores, tres. Roma, después España, ahora los Estados Unidos. Son el gran país constructor, sin duda ninguna. Y se forma entonces la hispanización de una gran parte de América. Les decía a ustedes, ¿qué pasa con Portugal? A mí me gusta
tener en cuenta las cosas y ser justos si es posible. Los portugueses llegan a América, sobre todo a Brasil. El injerto fue distinto. Yo no sé si había pocos indios. El hecho es que hay muy pocos. Ustedes no olviden, según dicen los libros, muchos libros, los españoles exterminaron a los indios. Claro, resulta que hay millones de indios. Y lo que es más interesante todavía, muchos más millones de mestizos, que era justamente la forma biológica humana, ¿se entiende?, del injerto. Lo que tiene gracia es que ahora los grupos y tendencias que hablan del exterminio de los indios, hablan de la América hispánica como de indios, como de países indios. No parece que los blancos o europeos no cuentan, son si acaso una pequeña minoría opresora. Pues, ¿cómo se puede exterminar a los indios y que el resultado sean indios? La coherencia no es el fuerte de muchas gentes, ¿no? Pero bien, así son las cosas. Pero les decía que en el Brasil, inmenso país, no sé si no había muchos indios. Yo creo que no había muchos indios porque por la estructura del país no había mucha población. Pero en todo caso se produjo mínimamente el mestizaje con indios. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Después de la conquista y la colonización hubo un fenómeno en muchos sentidos lamentable que fue la esclavitud africana, la esclavitud de los negros que fueron llevados a América para trabajar en los diferentes países, especialmente en los países próximos al Caribe y en el Brasil. Y ahí se produjo justamente el injerto. El injerto brasileño, el injerto de los portugueses, no es tanto con los aborígenes, que no eran muchos y que han dejado muy poco mestizaje. Fue con los negros, con los africanos llevados como esclavos. Y se ha producido un mestizaje de gran perfección. Hay, por ejemplo, la ciudad que yo adoro, de Bahía, que fue la capital durante mucho tiempo, y donde por lo visto llegaba la parte más selecta de los africanos desembarcados en el Brasil. Hay una mezcla étnica realmente admirable. Yo recuerdo, por ejemplo, haber oído varias misas celebradas en la iglesia de San Bento, con una muestra humana que iba desde el blanco puro al negro puro, desde el rubio hasta el ébano, con un nivel humano, con un nivel biológico y humano y social muy alto y muy alentador. Hubo injerto, pero no tanto con la población aborigen como con los negros incorporados a la vida del Brasil, cosa que no ha habido naturalmente en la América del Norte, no lo ha habido ni en los Estados Unidos ni en el Canadá. Lo hay desde México hacia el sur. En México, imaginen ustedes, el mestizaje mexicano es absolutamente capital, es inmenso. Se ha producido esta realidad. Y entonces, hay un resultado curioso. Les voy a contar a ustedes, permítanme, una pequeña, mínima experiencia de mi primer viaje a México el año 63, hace ya mucho tiempo. Llegué a una ciudad que se llama Morelia, pero que hasta hace algún tiempo se llamaba Valladolid, que es el nombre de la ciudad en que yo nací y viví los 5 primeros años. Estaba en un barrio pobre, fui a una iglesia, el público que había en la misa eran indios, no eran mestizos en general, eran la mayor parte indios, vestidos con facciones, con trajes distintos de los míos, de los españoles, de lo que era yo mismo. Los estaba encontrando profundamente diferentes. Y empezaron a cantar, en español, claro. Me produjo una emoción
de las mayores que he tenido en mi vida. Y pensé, son como yo, son españoles, son míos. E inmediatamente pensé, y yo soy indio, yo soy como ellos. No étnicamente, no tengo una gota de sangre india, no, por supuesto. Ah, no verán como yo era como ellos. Les hemos pasado a ellos y ellos nos han pasado. No se pueden entender sin lo español. Yo no me puedo entender sin esa América que es en gran parte india y mestiza, que no es europea, que es americana, hispanizada. Y sentí una vinculación total, absoluta, plena. Pues bien, esto es Occidente. Esto es la realidad de Occidente. Occidente es la realidad real en la cual estamos. Europa es insuficiente. América es también insuficiente. Recuerdo que en 1930 Ortega escribió La rebelión de las masas y en ella hablaba de la insuficiencia de las naciones europeas, que no podían resolver sus problemas aisladamente. Decía que era menester la Unión Europea. Decía Ortega, Europa es una unidad hace mucho tiempo, pero necesita ser una unión. Es lo que hay que hacer. Hay que hacer, decía, los Estados Unidos de Europa. En 1930. En vez de hacer esto, Europa prefirió destruirse. Y hizo la terrible guerra, la Segunda Guerra, que empezó el año 1939 y acabó en 1945. Ortega pensaba en 1930 que Europa era la unidad desde la cual se podían plantear los problemas de las naciones europeas. Pero estamos en 1998 y eso ya no es verdad. Europa no es suficiente. Europa no se basta a sí misma. Europa es una parte de un todo que comprende la otra parte, América, que también es insuficiente, que tampoco se basta a sí misma, que se ha nutrido evidentemente de todo lo europeo, de las lenguas, de las culturas, de la ciencia, del pensamiento, del arte. Y naturalmente, al cabo del tiempo, ha empezado a producir, a crear todo eso. Y los europeos se nutren, ¿y cómo? De todo lo americano. Es decir, la realidad efectiva, la realidad a la cual pertenecemos, la realidad que es la nuestra, es Occidente, de lo cual se habla poco, que tiene dos lóbulos, el lóbulo europeo y el lóbulo americano, irreductibles e inseparables, unidos por todo tipo de necesidades. Aislados son algo pobre, algo menesteroso, en definitiva indigente. Juntos son la realidad mayor que existe hoy en el mundo, que ha tenido también esa misma vocación transitiva. Y hay porciones del mundo que no están ni en España, en Europa, ni en América, que son también occidentales, que lo son, estén donde estén, porque tienen ciertos principios con los cuales podemos entendernos, con los cuales podemos participar. Eso es la creación de Occidente. Ahora bien, eso empezó a existir cuando los españoles se establecieron en América, cuando crearon sociedades, repito, americanas, hispanizadas. Si ustedes leen, por ejemplo, el maravilloso ensayo de Humboldt, el ensayo político sobre el Reino de Nueva España, el Reino de Nueva España, no eran colonias, no lo fueron nunca, ni se llamaron así hasta después de la independencia, por imitación de la colonización francesa o inglesa en África y en Asia.
eran reinos, eran provincias. Yo encontré hace tiempo una cosa desconocida, interesantísima, que es la traducción que hizo Felipe IV, hacia 1630, de la Historia de Italia de Francesco Guicciardini, que son 2000 páginas, que tradujo de su puño y letra en los tiempos, en los ratos en que no tenía que cumplir sus deberes de rey. Yo lo imagino metiéndose en un gabinete con un bufetillo. Él dice que se encerraba con la obra de Guicciardini y un buen vocabulario de la lengua, quizá mientras esperaba posar para Velázquez, y tradujo las 2000 páginas de Guicciardini, que permanecieron, estos son los azares de la historia, en la Biblioteca Real y luego en la Biblioteca Nacional hasta hace un siglo. Y hace un siglo fueron publicados, creo, que por función de Cánovas. Pero es curioso, en la edición que por fin conseguí y la tengo, no se dice nada, no se dice quién ha hecho nada. Nadie se pone plumas con la edición de este maravilloso texto. Es curioso, ahora se ponen prólogos y notas a todo, entonces no, se publicaba sin más. Y en este escribió Felipe IV una introducción y una biografía de Guicciardini, y es un texto de un interés fabuloso, porque se ve cómo el rey veía la monarquía, esa monarquía católica, la monarquía hispánica, como quieran llamarla, o las Españas por otro nombre, y dice cosas como esta. Dice estos reinos y esos reinos. Y dice, España es parte moderada de la monarquía. España era la clave de bóveda, era el fundamento, el vínculo que unía toda esta enorme extensión de la monarquía española en Europa, en América, en África, en el Pacífico, en las Islas Filipinas. Todo eso era la monarquía, y España era parte moderada de ella. Y él quería conocer las lenguas de España, pero además también las otras. Él dice que quería saber francés, y como no tenía mucho tiempo, decía que una persona de su familia le hablara en las comidas en francés para familiarizarse. Y el italiano lo quería saber mejor porque era una lengua de cultura más importante que el francés. Y además era la lengua de los dominios de Italia, y se hablaba, dice, mucho también en Alemania. Y para hacerlo mejor, para dominar mejor el italiano, decidió traducir la obra de Guicciardini. Y se tomó ese trabajo, que no tuvo mucho éxito, porque se publicó a fines del siglo pasado y yo creo que ha leído muy poca gente. Pero ahí está la cosa. Y se ve cómo se ve precisamente esa monarquía, esa construcción de la monarquía. Eran reinos, eran capitanías generales, audiencias, provincias. Y dice, al final del reinato de Nueva España, dice Humboldt, México es la patria de los mexicanos. Es la palabra que emplea, la patria de los mexicanos. Dice, por cierto, cuando yo estuve allí, de nadie, de ningún gobernante se decía que fuera corrupto. Las vueltas que da el mundo. Ven ustedes, esto es justamente lo que llaman la construcción de Occidente, la proyección real y efectiva hacia Occidente. La partida de nacimiento puede estar en ese texto que les he recordado de los Hechos de los Apóstoles, pero la realidad de Occidente empieza 15 siglos después, empieza después de 1492, y entonces se va realizando progresivamente, se va produciendo una vinculación total. Y piensen ustedes cómo hay un momento que es muy interesante, y esto lo estudiaron Florida Blanca y Aranda en el siglo XVIII, cuando hay una serie de problemas. Ustedes saben que en América del Norte ocurren varias cosas. Primero, los ingleses
derrotan a los franceses en el Canadá y el Canadá pasa a ser dominio inglés y Francia ya no tiene dominio en América. Pero después ocurre que los Estados Unidos, los 13 estados del nordeste nada más, una pequeña parte de lo que hoy se llama Estados Unidos, declaran la independencia y se separan de la corona británica. Y entonces resulta que en América quedan los Estados Unidos y España. No hay más. No hay más. Y esto lo reconocen y lo comentan con gran penetración los grandes políticos españoles del siglo XVIII. España y los Estados Unidos. Que por cierto, es una costumbre muy difundida el criticar mucho a los americanos, a los habitantes de los Estados Unidos, los que se llaman americanos. Y dice que americanos son todos. Claro, desde el punto de vista actual sí, pero en el siglo XVIII no. No se llamaban americanos. Los de la América española se llamaban españoles. No olviden ustedes que cuando se hacen el año 1810 las Cortes de Cádiz, que hacen la primera Constitución democrática en España, se distinguen, los diputados son indistintamente españoles o americanos y se llaman españoles europeos y españoles de ultramar. Y eran españoles o bien del Perú, de México, de Argentina, de Cuba, etc. No se usa la palabra americanos, se hablaba de las Indias, y en cambio, precisamente, se hablaba de América, y hablan los españoles del siglo XVIII, llaman americanos a los habitantes de los nacientes Estados Unidos, que por lo demás eran una pequeña fracción de lo que llamamos hoy los Estados Unidos, porque resulta que una parte muy grande era también española. Ustedes saben que la ciudad más antigua de los Estados Unidos es San Agustín, en Florida. Yo conozco bastante los Estados Unidos. Toda la parte del suroeste había sido españolizada, no anglizada. Los españoles estaban establecidos en todo el suroeste de lo que hoy son los Estados Unidos mucho antes. La primera, yo estuve bastantes veces en Oklahoma y me dieron un libro sobre Oklahoma, y la primera bandera que había ondeado en el estado actual de Oklahoma era española. No era la bandera española actual, naturalmente, pero una bandera española. Y esto ocurre en todas partes. Es decir, la ocupación, la colonización inglesa de los Estados Unidos fue parcial, pequeña y lentísima. No olviden ustedes que en 1780 y tantos, cuando se consolida el país, son los 13. Muy al oriente, porque el país no era eso, el país era un país deshabitado, no colonizado, solamente en el oeste por españoles, con lo cual resultaría que esa occidentalización empieza no solamente en la América que hoy consideramos hispánica, algunos la llaman latina, América Latina. Cuando alguien dice América Latina, digo, ¿se refiere usted a Quebec? Es lo único que se podría llamar América Latina, Quebec, sí. Pero no, nadie piensa en Quebec, es curioso. Bueno, voy a ver si algún día, cuando esté en América, reúno mis conocimientos un poco oxidados y doy una conferencia en latín. A ver qué pasa. ¿Comprenden ustedes? Pues bien, esto es fundamental, la constitución de esa realidad que llamamos Occidente. ¿Qué empieza entonces?
y que no ha hecho más que consolidarse, progresar, dilatarse. Y naturalmente la consecuencia es que los españoles somos absolutamente incomprensibles si olvidamos América. No nos entendemos. Y naturalmente los americanos de lengua española no se entienden sin España. Entre otras razones porque lo único que tienen de común entre sí es justamente lo que tienen español. Ustedes saben que en la América que encontró Colón y que encontraron los españoles, se hablaban centenares de lenguas, que se hablaban algunas en ciertas extensiones relativamente grandes, otras en pequeñas extensiones. Es decir, los americanos, los indios americanos, pudieron hablar entre sí cuando hablaron en español, o en portugués, o algunos menos en inglés. Antes no podían hablar entre sí. Y cuando se ha discutido, esas cosas que se discuten en España y a veces, se discutió la palabra descubrimiento. Se dijo que si era descubrimiento lo que pasó en 1492. Claro que fue descubrimiento. Europa descubrió América, España descubrió América, de la cual se ignoraba la existencia. Ah, no, pero quien descubrió América brevemente fueron los americanos, que no tenían la menor idea de que existía América. Los habitantes del continente americano no sabían que existía América, no sabían lo que era eso, ni entendían nada de aquello, ni podían tener comunicación ninguna unos con otros. La conciencia de América, de que hubiera una América, un continente que se llamó las Indias y luego América, vino después del descubrimiento, lo cual quiere decir que fue un descubrimiento para los europeos, por supuesto, pero primariamente para los americanos, que se descubrieron a sí mismos y pudieron comunicarse. Piensen ustedes que los países americanos, entre sí, ni los habitantes de aquellos territorios anteriores al descubrimiento, ni los actuales, tienen en común nada que no sea su origen español. Sus vínculos tienen que ver, evidentemente, México tiene que ver con Chile o con Argentina o con Cuba o con Puerto Rico o con Bolivia, porque todos ellos han sido injertados por España. Y es el injerto el elemento común. Y por consiguiente no son inteligibles ni aisladamente ni el conjunto de lo hispanoamericano. Cuando se habla, por ejemplo, a veces de literatura hispanoamericana, eso no existe. Hay una literatura de lengua española y hay después aproximadamente 20 literaturas. Hay una literatura española y una literatura mexicana y una literatura cubana y otra peruana y otra chilena y otra argentina, etcétera, que son diferentes entre sí, que se diferencian entre sí tanto como una de ellas de la española. Es decir, no hay dos, hay o una o 20, como ustedes quieran. Pues bien, esto es lo que se oculta, se confunde, se enturbia, se falsea con enorme dedicación. Hay personas dedicadas a eso, profesionalmente. Eso que se llama la confusión, con o sin ceremonia. Y claro, como ven ustedes, yo me siento occidental. Yo creo que la realidad humana tiene niveles. En un libro mío, mis libros son casi todos muy viejos, algunos los he publicado hace poco, pero algunos son muy antiguos. En la estructura social que publiqué el año 55, hay un capítulo que se llama Regiones, Naciones, Europa. Y yo decía, hay unas sociedades regionales que son insuficientes, que tienen vigencias incompletas, que afectan a ciertos aspectos de la vida y no a otros, que ejercen una presión relativamente débil, que vienen más bien del pasado, que son sobre todo tradiciones, costumbres, que son sumamente sabrosas. Y estas regiones son, llamaba yo, las sociedades insertivas. A través de ellas se inserta uno en la nación.
La manera real y efectiva de ser español es ser castellano, aragonés, catalán, andaluz, gallego, vasco, extremeño, etc. Es la manera real de ser español. Y lo mismo diría de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia. Son sociedades insertivas. La sociedad saturada, pero insuficiente también, es la nación en cada caso. Y esas naciones están en Europa. Son naciones de Europa. Están hechas de sustancia europea, que es la sociedad que llamaba yo de implantación. Las naciones están implantadas en Europa. Europa es anterior a sus naciones. No había naciones antes de fines del siglo XV, pero había Europa. Y allí estaban implantados los territorios que se nacionalizaron, unos sí y otros no, desde el siglo XV, desde fines del siglo XV. Pues bien, no basta con esto. Hay otro nivel más, que es Occidente, al cual pertenece toda Europa, al cual pertenece toda América. Y, que diría yo, países como, no sé, Australia, que es un país occidental, o Nueva Zelanda, o en ciertas medidas es una occidentalización, diríamos, abstracta, países como el Japón, por ejemplo, que no es occidental, pero que está en ciertas dimensiones, pertenece a Occidente también. Esa es la realidad, el cuarto nivel de realidad, que no entran en conflicto porque justamente son niveles diferentes. Es decir, se puede ser plenamente regional, plenamente nacional, plenamente europeo, plenamente occidental. Y si no se es plenamente cada una de esas cosas, no se es de verdad las otras. Esta es la cuestión. Como ven ustedes, por tanto, España emprendió una empresa, la empresa de Occidente, iniciada en los últimos decenios del siglo XV, que no se ha interrumpido. Desde comienzos del siglo XIX, desde fines del siglo XIX al final, se ha producido la separación, la segregación, la independencia de todos esos países. Naturalmente no pertenecen a España, no son políticamente españoles, sí, pero se ha creado algo que es lo que llamamos el mundo hispánico. El mundo hispánico al cual pertenecemos todos y que es un verdadero mundo, compuesto de un repertorio de creencias, de ideas, de sentimientos, de usos, de formas de vida, de tal manera que nos sentimos en casa cuando estamos en cualquiera de estos países. Yo tengo una emoción, si quieren ustedes, pueril, es un poco pueril, cuando viajo por carretera por los territorios de América, desde una gran parte de los Estados Unidos hasta el cono sur. En las carreteras veo carteles, letreros, que son igual que en Sevilla o en Ávila, lo mismo, exactamente igual. Recuerdo una vez en Puerto Rico, estaba en la iglesia de Río Piedras, como atecador, las ventanas están siempre abiertas, las puertas también, y había una vieja, una mujer, que pedía limosna a la puerta de la iglesia. Yo la oía desde dentro de la iglesia, no sabía si estaba en Toledo o estaba en Sevilla, estaba en cualquier lugar, era igual, hablaba igual que los demás. Recuerdo haber visto en Guanajuato una india mexicana que estaba hablando, yo la veía un poco de lejos, estaba hablando en español. Pero no era solamente eso, eran los gestos, es que vivía en español. Eso no se le puede quitar a nadie, no se puede quitar, es indestructible. Y a nosotros también nos pasa. Somos indios, así me sentí yo en aquella iglesia de Morelia, el año 63. Esa es la experiencia fundamental, radical, española, haber contribuido a la fundación nada menos que de Occidente. Muchas gracias.